continuación hablaremos sobre el manejo integral del adulto mayor. Mi grupo está conformado por Angélica Cifuentes, Sofía Rincón, Jimena Torres, Eduard Galindo y quien les habla, Nancy Barrera. Como todos sabemos, los ancianos han constituido la última década del grupo etario en la población que se ha venido presentando. El envejecimiento poblacional ha llevado a uno de los aspectos demográficos y sociales más importantes en la última década. ¿Qué es el envejecimiento poblacional? El envejecimiento poblacional es el aumento progresivo de una población determinada en un grupo de personas. Esto implica un gran impacto en el área de la salud debido a que el mayor número de personas que consultan en esta área son los ancianos, lo que implica que el médico tenga la capacidad de conocer los aspectos clínicos de la presentación de las enfermedades en este grupo de población, el abordaje, la evaluación y el manejo integral de este. Alrededor del 50% de las consultas en la atención primaria es por este grupo poblacional. ¿Qué significa envejecer? Muchas de las personas se preguntan ¿qué es envejecer? Esta es una etapa del individuo en la que hay pérdida progresiva de la capacidad funcional y aptitud para reaccionar a los cambios que se presentan en el transcurso de los años. Esto a causa del deterioro del potencial que se produce naturalmente en los órganos y sistemas del cuerpo durante la vida diaria de las personas. El adulto en este caso puede llegar a presentar disnea en el momento de intentar subir escaleras o correr y en ocasiones la dificultad para memorizar un tema que naturalmente él ha venido practicando. Por otro lado, existen tanto aspectos positivos y negativos del envejecimiento. En los aspectos negativos encontramos 5 principalmente, que son las enfermedades, autoimagen negativa, pérdida de relaciones sociales, disminución de ingresos y cercanía a la muerte. Y en los aspectos positivos encontramos acumulación de experiencia y sabiduría, conservación de la capacidad funcional y el tiempo libre que estas personas llegan a presentar durante su casa cuando ya se encuentran en un aislamiento social. Por otro lado, encontramos tantos cambios biológicos, psicológicos y sociológicos. En los cambios biológicos encontramos los cambios en el organismo, en la adaptación, en la identificación y en problemas de la salud. En los cambios psicológicos vamos a encontrar cambios en las facultades mentales e intelectuales y en los cambios sociológicos encontramos ya los cambios en las condiciones de vida. Cabe resaltar que en el campo social existen 3 grandes cambios: en la vida laboral, en la ideología del viejismo y en la ausencia de rol. En la vida laboral, ¿por qué? Porque el adulto mayor al retirarse del trabajo va a presentar un gran impacto psicológico que puede llevarlo a depresión, a pérdida de identificación en la sociedad y a una restricción económica. En la ideología del viejismo es porque la población lo determina como una etapa de decadencia física y mental, donde el adulto mayor lo identifican y se ve como alguien incapacitante. Y en la ausencia de rol es porque en muchas ocasiones ya hay pérdida del compañero o compañera y se tienen que enfrentar a los desajustes emocionales de la viudez. Por otro lado, muchas personas dicen, bueno, pero ¿cómo se clasifican los adultos mayores? Los adultos mayores se clasifican en 3 grandes grupos: normales, frágiles, postrado o terminal. Normal es aquella persona que ha logrado un bienestar y vida satisfactorio en el transcurso de la vejez y se caracteriza porque ha asumido la vejez, es independiente, no presenta ningún daño físico y psíquico y tiene apoyo y afecto. Las personas frágiles es aquella que no ha logrado una vida plena en el transcurso de la vejez y se encuentra en riesgo.
Esta se caracteriza porque el adulto mayor no ha asumido la vejez, tiene algún daño físico o psíquico, carece de afecto y de apoyo, tiene baja autoestima y es dependiente. Postrado o terminal es aquella persona que tiene muy malas condiciones de salud, tiene una posibilidad muy baja o puede decir negativa de recuperarse y tiene una dependencia absoluta. Cabe resaltar que la discapacidad de este grupo poblacional de adultos mayores se mide a través de las actividades diarias de la vida cotidiana. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, podemos decir que los ancianos son los que hacen mayor uso del servicio de salud, lo que ocasiona mayores gastos. Ahora hablaremos del envejecimiento individual. Este se define como la serie de modificaciones morfológicas, psicológicas, funcionales y bioquímicas que origina el paso del tiempo sobre los seres vivos. Se caracteriza por la pérdida progresiva de la capacidad de adaptación y de la capacidad de reserva del organismo ante estos cambios. Es importante decir que envejecer no es lo mismo que enfermarse. A continuación veremos algunos aspectos fisiológicos del envejecimiento, como son la alteración de la regulación homostática, la disminución global de la inmunidad, la lentificación motora, el deterioro sensorial, la disminución de la capacidad de extraer datos de la memoria, el desarrollo de una marcha senil, la pérdida de estatura, la alteración de la composición corporal y de la grasa corporal, se dan alteraciones farmacocinéticas como farmacodinámicas, va a haber una disminución de la función renal, la capacidad vital presenta una caída y el volumen expiratorio. También se van a desarrollar cambios en la función sexual. Para esto vamos a ver un modelo de presentación de la enfermedad en geriatría. Tenemos el modelo tradicional, que es signos más síntomas igual a enfermedad. Este debe cambiar y debe ser capaz de explicar los problemas que presentan los ancianos teniendo en cuenta los cambios fisiológicos del envejecimiento anteriormente mostrados. A esto se le debe sumar la forma de presentación variable de enfermedades y los problemas de índole afectiva, económica y social. Vamos a hablar entonces de variables que afectan la presentación de enfermedades. Es importante decir que ellos presentan comorbilidades. Hay una insuficiencia de un sistema que puede llegar a insuficiencia de otro sistema. La presentación de un problema social puede oscurecer una enfermedad subyacente, el uso de múltiples fármacos o la interacción entre ellos. Hay causas múltiples del mismo síntoma. En el adulto mayor muchas enfermedades pueden presentarse bajo la misma sintomatología. Un ejemplo de esto es la fatiga y la anorexia. Otros síntomas comunes a varias enfermedades de la vejez son la confusión, caída, incontinencia o inmovilidad. Por ejemplo, los cambios en el estado funcional, el deterioro del estado mental o la incontinencia en presencia de una neumonía. También vamos a ver una presentación atípica de enfermedades. En la literatura se habla de una presentación atípica de la enfermedad en el adulto mayor. Es decir, que una presentación estándar del adulto joven es atípica en el adulto mayor. El diagnóstico varía. Lo que en el joven corresponde habitualmente a un síntoma de reflujo gastroesofágico puede corresponder a un carcinoma en el adulto mayor. Existe una relación entre envejecimiento y enfermedad. Está demostrada epidemiológicamente. Esto no quiere decir que todas las enfermedades aumenten en función de la edad. Hay ciertos desórdenes asociados con cambios intrínsecos que acompañan en el envejecimiento. Uno de ellos es el trastorno motor del esófago y la osteoartritis. En geriatría hablamos de la presencia elevada de los gigantes de la geriatría, la que son inmovilidad, incontinencia urinaria, inestabilidad postural y deterioro intelectual. Son síndromes que generan discapacidad y dependencia, por lo tanto deterioran la calidad de vida. Son llamados gigantes porque se presentan en un gran número de personas afectadas. Esto no compromete la vida, no tiene tratamiento clínico o quirúrgico y habitualmente requieren de un apoyo humano. También veremos en esta edad una presentación tardía de enfermedades. Algunas patologías se detectarán de forma tardía, ya que los ancianos consultan por múltiples patologías, como trastornos locomotores, depresión, constipación o incontinencia, y estas no son evaluadas de una forma sistemática.
Tendremos también presentaciones silenciosas. Ciertos procesos que son habitualmente dolorosos, como el infarto de miocardio, peritonitis o una úlcera, en los ancianos pueden cursar sin dolor. Esto demora consulta, diagnóstico e instauración de un tratamiento eficaz. De mismo modo, muchos procesos que generalmente son febriles en los ancianos cursan sin fiebre. Vamos a ver una alta prevalencia de los problemas pseudosilenciosos. Muchos de nuestros pacientes con deterioro de capacidad funcional, debilitados o incapaces de cuidarse se mantienen en condiciones precarias, es decir, están en el apoyo de un solo familiar, un vecino, amigos o del servicio social. Cuando aparece una nueva entidad clínica, esta red de apoyo sufre un quebranto, se produce una crisis social. El paciente se interna y generalmente causa poca empatía ante la clínica. Este problema se denomina pseudosilencioso, dado que toda la información está para hacer un diagnóstico, pero nadie se ocupa de hacerlo. Vamos a ver repercusión del envejecimiento en algunos órganos y sistemas. Para ello vamos a hablar de la definición de envejecimiento. El envejecimiento se define como serie de modificaciones morfológicas, psicológicas, funcionales y bioquímicas que origina el paso del tiempo sobre los seres vivos y se caracteriza por la pérdida progresiva de la capacidad de adaptación y de la capacidad de reserva del organismo ante estos cambios. Por lo tanto, es un proceso dinámico que inicia desde el nacimiento y se desarrolla a lo largo de nuestra vida. Volvemos a recalcar que envejecer no es lo mismo que enfermarse. En el camino hacia el envejecimiento se van produciendo cambios en órganos y sistemas. Esto tiene una repercusión directa en la valoración semiológica, fisiológica, actitud diagnóstica y decisión terapéutica. Para ello hablaremos del sistema cardiovascular. En la mayoría de los ancianos sanos, la función cardiovascular global en reposo está adecuada. La frecuencia cardíaca se mantiene, el grosor de la pared cardíaca experimenta un aumento moderado, aunque la tensión arterial sistólica aumenta con la edad, el volumen telediastólico y la fracción de eyección son normales. La capacidad del trabajo físico disminuye, se da un descenso del consumo máximo de oxígeno y una disminución en la capacidad de respuesta ante un estímulo beta-adrenérgico. Por ello tenemos que cuidar las arterias. Cuando una arteria se enferma puede causar serios problemas. Cuando se obstruye, la falta de riego sanguíneo es la causa de muerte del tejido. Si se ocluye una arteria de miembros inferiores, puede aparecer dolor en la pantorrilla al caminar 1 o 2 cuadras, lo que obliga a detenerse. Si la enfermedad progresa sin ser tratada, aparece necrosis, es decir, muerte de tejido, de los dedos, de los pies y puede ser necesario llegar a una amputación. En el corazón, la oclusión de las arterias coronarias produce dolor, insuficiencia cardíaca o muerte súbita. Y muchas veces las enfermedades cardíacas producen lesiones cerebrales. Cuando se obstruye o se rompe una arteria en el cerebro, se produce un infarto o una hemorragia. Esto puede causar hemiplegia o una pérdida del lenguaje, confusión mental, entre otras, lo que generaría una discapacidad mayor. El mejor tratamiento es prevenir el daño arterial y por ello es necesario mantener un control permanente de los factores de riesgo. Otra de las patologías importantes es el cáncer. El cáncer es una de las principales causas de muerte del adulto mayor. No obstante, alguna de sus formas puede prevenirse y si se detecta y se trata a tiempo, puede ser curado. Para ello debemos saber el factor de riesgo. Debemos impactar en una adecuada alimentación, los estilos de vida, la actividad física y evitar el consumo de cigarrillo. Es importante que ante cualquier síntoma se consulte. Por ejemplo, si nota sangre en deposiciones, tos persistente, baja de presión inexplicable, dolor persistente en abdomen o espalda y aparición de ganglios en cuellos, axilas e ingles. Continuando con la información, pues es necesario hablar también sobre la capacidad física en el adulto mayor. Esta pues es importante para mantener el estado normal de los músculos y articulaciones, prevenir la pérdida de calcio y aumentar pues como tal la capacidad del sistema respiratorio y cardiovascular. Esto pues con el fin de evitar el daño pues en los diferentes sistemas y asimismo lograr pues una actitud positiva y de confianza en el adulto mayor.
El ejercicio físico pues debe ser de acuerdo a la capacidad del adulto. No es recomendable exigirse pues más allá de lo que el adulto está acostumbrado a tolerar. Recomendable es la actividad como la natación, puede ser solo jugar en el agua o el baile y caminatas. Es importante recordar que estos ejercicios deben realizarse por lo menos 3 veces a la semana y con una duración de cada una de aproximadamente de 30 a 50 minutos. Pues para realizar los diferentes ejercicios es importante recomendar pues ropa adecuada para el clima, pues que no vaya a, digámoslo así, a aumentar el calor más allá de lo que pues se debería tener, y también pues mantener una postura y una flexibilidad adecuada para que asimismo pues se eviten alteraciones o lesiones en la práctica de dichos ejercicios. Es necesario también hablar sobre el cuidado de los pies. Pues como sabemos, al aumentar la edad pues se presentan problemas en los pies, ya sea por dolor o por malformaciones pues en las estructuras óseas. Esto pues tiene repercusiones en las actividades diarias y en los ejercicios a realizar pues por el mismo adulto mayor. Los problemas más frecuentes pues como lo mencioné son las malformaciones de los dedos de los pies, en las uñas y algunas infecciones que se pueden presentar. Las malformaciones más frecuentes podemos encontrar los juanetes, los ortejos en martillo y el pie plano. El mejor tratamiento pues para las deformaciones es tratar de cambiar pues los zapatos, conseguir unos que sean más cómodos, más amplios. Asimismo también existen algunos objetos con los cuales se puede corregir la forma de los dedos, y pues en la opción más lejana se pueden encontrar las cirugías correctivas. En cuanto a las infecciones, pues tenemos que es importante hacerse un adecuado aseo, ya sea pues con agua y jabón. Asimismo es importante recordar pues el buen secado de los pies, y que las heridas pues de los pies no son muy frecuentes, pero pues pueden ser graves si no se tratan adecuadamente, ya sea con antibióticos o con el uso de soluciones yodadas. En cuanto a la piel, tenemos que también pues esta tiene unos cambios que se van a presentar por la edad. Pues en los ancianos es más frágil, seca y menos elástica. Esto pues facilita que precisamente se presenten infecciones y si el aseo es insuficiente. También pues la falta de lubricación hace que el lavado exagerado pues presente algunas lesiones, y pues para esto se hace necesario pues aplicar desinfectante, como lo he mencionado, yodado, si pues es más fácil de adquirir. También es importante recordar que en los ancianos es mucho más frecuente que se presenten malformaciones cancerígenas en la piel, por eso es importante estar muy pendientes de los lunares, de enrojecimientos, de cualquier otra aparición de manchas que pues nos indiquen que el paciente está presentando algún progreso en la enfermedad. En cuanto a los ojos, es importante pues recordar la pérdida de visión y audición, pues que son causas también importantes de incapacidad, que impide desempeñar pues muchas de las actividades cotidianas y de las actividades pues lúdicas que ellos realizan. Asimismo pues la sordera aísla a las personas, y las principales causas de pérdida de visión en el anciano son las cataratas, presbicia, glaucoma y lesiones en los vasos de la retina. Y también la pérdida de audición pues tiene graves efectos en la vida social del adulto mayor. Las causas más frecuentes de sordera en el adulto mayor pues son los tapones de cera, la presbiacusia, que es el aumento progresivo de la enfermedad en cuanto a la pérdida auditiva, por el envejecimiento, el trauma acústico y las infecciones maltratadas. Pues para protegerse de este tipo de enfermedades es necesario evitar pues los excesos de ruido, usar protección, estar pendientes pues del aseo de los oídos, y tratar también de evitar el uso de materiales extraños en el oído, pues con el fin de prevenir estas infecciones. Es necesario también hacerse pues revisiones
frecuentes con el otorrinolaringólogo, pues con el médico general, precisamente para mejorar la audición con un lavado de oídos o pues con la extracción de los tapones de cera. Y pues dado el caso de que persista la sordera, pues se hace necesario indagar más allá con exámenes imagenológicos u otros. En cuanto a los accidentes caseros, pues los más frecuentes son las caídas, las quemaduras y las intoxicaciones. De las caídas pues tenemos que estar muy pendientes también porque son causas frecuentes de fracturas que pueden llegar a disminuir la actividad pues cotidiana del adulto mayor. Entre los factores de riesgo para que estemos muy pendientes son la falta de actividad física, la pérdida de agilidad, la pérdida de capacidad respiratoria y cardíaca, asimismo como una estructura del ambiente en el cual el anciano pues se moviliza, dificultosa precisamente para recorrer pues los espacios. El consumo de alcohol y sedantes disminuyen también la atención hacia los obstáculos que existen, y pues el daño cerebral también causa pues una torpeza y debilidad en cuanto a la parte muscular, que pues hace mucho más factible que se generen estas caídas. Los sitios más peligrosos pues son los baños y las cocinas, y pues como lo hemos mencionado también, la presencia de osteoporosis o descalcificación hace que las fracturas sean mucho más probables cuando se presenta una caída. Dentro de las quemaduras entonces vamos a encontrar varias causas como la torpeza motora, caídas también sobre algún elemento caliente, o pues la caída como tal de elementos como de la cocina que hacen que sea mucho más fácil pues tener una quemadura. Pues es importante recomendar que tan pronto se presente una de estas lesiones ir al médico. Y dentro de las intoxicaciones tenemos que las más frecuentes pueden deberse pues a medicamentos, ya que estos pacientes se encuentran muchas veces en polifarmacia, y por eso es importante que el médico se encargue de hacer un buen análisis de qué medicamentos son los que necesita realmente el paciente. Otra causa frecuente pues es el uso de alimentos o bebidas que guardan sustancias tóxicas, y posteriormente pues los ancianos se confunden y pues ingieren estas sustancias creyendo que eran alimentos. Dentro del sistema respiratorio pues vamos a tener que también hay unos cambios que son la pérdida de elasticidad en los pulmones y de la luz bronquial, que hay descenso de la actividad ciliar, reducción de la capacidad de inspiración máxima por aireación de las bases y mayor rigidez de los músculos torácicos. Asimismo también hay un menor número de alvéolos y estos pues aumentan el tamaño. A los 90 años hay un incremento del 50% de la capacidad residual, hay una reducción de la presión de oxígeno del 15% y debilitamiento de los músculos respiratorios, como lo había mencionado. Pues al esto ocurrir básicamente se va a generar una dificultad respiratoria, por eso es importante para prevenirla generar el ejercicio físico y asimismo pues evitar todas las noxias que nos puedan alterar estas estructuras. Además de esto, pues si aparece disnea persistente o alguna expectoración, es necesario pues que se consulte al médico para tratar alguna enfermedad, ya sea infecciosa o de otra etiología. En cuanto a la boca y los dientes, pues es normal que a raíz de la edad se vayan perdiendo las piezas dentarias, pero pues para evitarlo es necesario también hacer un buen aseo, cepillarse pues las 3 veces al día o más si se puede, y evitar pues también la alta ingesta pues de azúcares que fomentan el foco infeccioso. Y bueno, siguiendo con el uso de prótesis, hay que hablar de que tiene unas grandes ventajas en el adulto mayor, ya que pues el no poder masticar o ingerir alimentos que son pues ideales o esenciales para su alimentación, pues va a haber una pues afectación a nivel digestivo. En los adultos mayores se recomienda hacer un seguimiento de control odontológico cada 6 meses y de las prótesis cada año, o si aparece alguna molestia adicional. En cuanto al cuidado de la digestión y la nutrición,
La alimentación debe ser adecuada y balanceada para el adulto mayor. ¿Cómo logramos esto? Es decir, que tiene que recibir alimentos variados, leche, derivados de la leche, fruta, verduras, proteínas, carnes blancas, preferiblemente pescado, hidratos de carbono como el azúcar y las harinas. Una alimentación variada generalmente contiene todas las sales y los minerales, y es importante aclarar que no se necesitan suplementos vitamínicos o suplementos de cualquier otro tipo. Hay que hacer hincapié en algunos temas importantes o en algunos aspectos o términos importantes, que son la fibra. La fibra pues es indispensable y está contenido en frutas, granos integrales, que son indispensables en una buena digestión para evitar problemas como el estreñimiento. Esto es importante porque pues en el adulto mayor se presenta mucho esta cuestión, esta patología, y debe evitarse el consumo exagerado de lípidos e hidratos de carbono. Una menor actividad física en el adulto mayor disminuye como tal el requerimiento del consumo excesivo de alimentos calóricos y grasas, y conduce a la obesidad. Beber bastante agua, esto pues no es solo para los adultos mayores, sino para la población en general, pero pues no cabe pues no está de más decírselo al adulto mayor. Las legumbres son una buena fuente de proteínas, pero pues a veces el aprovechamiento o la tolerancia a estas es difícil por la falta de enzimas digestivas en cuanto a los cambios fisiológicos que hay en el adulto mayor. Otros alimentos proteicos recomendables son el pescado. Hay que consumirlo por lo menos 2 veces a la semana o más, y pues las carnes blancas que ya mencioné anteriormente. Una preocupación muy grande es por el colesterol. Siempre debe iniciarse a los 30 o 40 años de vida, y siempre debe evitarse pues la obesidad. Al cocinar con aceite o grasas deben emplearse cantidades pequeñas, y pues siempre evitar las frituras, siempre. Adicionalmente hay que pues hablar de la ingestión del alcohol, ya que es una cuestión pues social, y pues esto va más que todo ligado a algunas patologías cardíacas. La ingestión debe ser moderada con las comidas. 1 o 2 vasos de vino o cerveza al día podría ser útil o no dañina en pacientes que pues estén, digamos, en un proceso de desintoxicación. En cuanto al agua que ya les había comentado, anteriormente, diariamente se deberían beber al menos 6 a 8 vasos de agua, salvo que pues hayan algunas contraindicaciones, por ejemplo que exista un paciente que sufra de insuficiencia cardíaca congestiva, y el uso moderado de sal es beneficioso, a no ser que existan restricciones señaladas por el médico, es decir, una hipertensión arterial ya de base. Hay que hablar también del peso ideal, y es que el rango se puede calcular de la siguiente manera. Se multiplica la altura por sí mismo al cuadrado, y luego por 20, su peso mínimo, y por 25, que es el peso máximo. Por ejemplo, si una persona mide 1,70 por pues 1,70, esto nos da 2,89, y 2,89 por 20 es 57,8, y eso se multiplica por 25 y da 72. Es decir, que si el adulto mayor pesa más de 72, ya vamos a considerar algún grado de sobrepeso. Bueno, hablando de otro sistema, que es el sistema nervioso, cabe resaltar que hay alrededor de una disminución del número de células nerviosas, mayor en algunas áreas como el hipocampo. Hay una disminución del peso y del tamaño del cerebro. Hay un aumento en el tamaño de los ventrículos. Hay un depósito de pigmento del envejecimiento en las células nerviosas. Hay una reducción de las células nerviosas y el flujo sanguíneo cerebral. Y la velocidad de conducción del nervio pues es relativamente más baja. ¿Cómo podemos evitar la ansiedad, que ya es un problema pues psicológico, psiquiátrico? Como es bien sabido, la ansiedad y la depresión son muy frecuentes en el adulto mayor y pueden causar un gran sufrimiento. Sus causas son pues una autoimagen negativa, sentirse viejo, inútil, limitado por las enfermedades, sin afecto por parte de sus redes de apoyo, es el aislamiento, especialmente pues por la viudez y el alejamiento de los hijos para evitar la soledad.
se recomienda tener amistades y unirse a grupos de vecinos. Esto pues es muy importante para el adulto mayor. Las limitaciones económicas, que en gran medida dependen de la falta de previsión durante la juventud. La jubilación significa pues una disminución de los ingresos económicos, y pues en algunos estudios se ha demostrado que en los hombres está correlacionado con una falta de actividad que puede pues llevar incluso a actividades dañinas tales como el alcoholismo. Pues por este motivo se aconseja pues seguir trabajando, aunque sea pues no sé, con un menor horario o con un menor sueldo o en trabajos voluntarios, y pues que se acostumbre a hacer actividades en la casa para mantener pues la mente ocupada y no sentirse, lo que les decía anteriormente, inútil o que no sirven a nada, que es lo que generalmente pues puede llevar a estos problemas de ansiedad. La mala pues salud física, pues de la condición física se puede tratar con medidas preventivas o un tratamiento, una rutina establecida con las necesidades de los pacientes, con sus necesidades y comorbilidades. Hay que tener presente las ventajas de ser un adulto mayor, y es que los adultos mayores tienen más experiencia, tienen más tiempo libre, y por ello hay que mantenerlos activos y ser pues amistosos con ellos. La jubilación como tal no es para descansar, es para iniciar nuevas actividades, pues de acuerdo con las capacidades de los adultos mayores. Hay que reconocer el estrés y pues aprender a llevar a la relajación y sin esos contratiempos a los adultos mayores, porque el estrés puede expresarse como dolores de cabeza, dolores musculares, indigestión, trastornos del apetito, del sueño, irritabilidad, muchos otros síntomas que pues pueden estar evidenciados y pues lo pueden estar confundiendo con otro tipo de patologías. Para controlar esto hay que disminuir las exigencias pues de los adultos mayores. Hay que imponer pues ejercicios ligeros, hay que aprender a sobrellevar la carga. Y pues si esto no es suficiente, ya hay que consultar una entidad médica que pueda ayudar a facilitar este proceso. Bueno, la participación en nuevas actividades es más fácil para la mujer que para el hombre. Porque esto tiene un componente cultural. Porque el hombre pues al sentir que ya está jubilado siente que tiene pues derecho a descansar y puede sentir un poco más de vergüenza al hacer labores o al participar en grupos de artesanía o en voluntariados o en coro, en grupo de gimnasia. Esto es meramente un componente pues cultural. Finalmente pues hay que estar dispuestos a aceptar como tal el decaimiento físico que viene con la vejez, y es algo pues fisiológico, y hay que estar hay que preparar a esos adultos mayores para disfrutar de los pequeños pues agrados, siempre pues incentivar pues a la aceptación, digamos siempre pues tener en presente y hablar de lo que es algo inevitable, un proceso fisiológico que es pues el fallecimiento, no solo de ellos mismos sino de seres queridos que pues están a su alrededor y que cuentan con un rango de edad similar. Entonces pues siempre es importante pues apoyarse si ellos lo desean, o si ellos creen en ello, en una deidad, en un grupo pues religioso, sino pues buscar los espacios con grupos que nos ayuden a este tipo de cosas. Hay algo importante, y es el insomnio. El insomnio puede deberse a causas ambientales, ruido, frío, dolores o molestias físicas, trastornos psicológicos como la depresión y la ansiedad, la ingestión de café, alcohol, estimulantes, y para prevenirlo se debe evitar la automedicación y el uso innecesario de hipnóticos. Esto es súper importante, como las sustancias como el café o otros estimulantes, bebidas energizantes, o tener una mala higiene del sueño, por ejemplo tener el televisor prendido, encendido en la habitación, o levantarse pues temprano a hacer cosas innecesarias, suprimir las siestas, y pues obviamente es súper importante pues hacer ejercicio. Hay que dar algunos tips, que es como antes de acostarse, un baño caliente, siempre estar pendiente de sus medicamentos y siempre pues estimular todas estas cosas que son muy importantes para la higiene del sueño. Por ejemplo, hay una enfermedad que es la apnea del sueño, que generalmente pues se debe pues a la obstrucción de la vía respiratoria,
que puede tener múltiples causantes y también múltiples consecuencias. Por ejemplo, edema por infecciones, obesidad, alcohol o hipnóticos. La obstrucción de la vía aérea hace pues roncar al adulto mayor, y la apnea produce una falta de oxígeno e interrumpe, puede ser parcialmente o totalmente, el sueño, y pues el sueño debe ser reparador, sobre todo en esta etapa de la vida. Que haya esta pausa del sueño provoca somnolencia diurna, y pues esto puede afectar algunas actividades que sean propias del adulto mayor. Y el tratamiento básicamente es medidas higiénicas del sueño, en algunos casos dietética, porque el sobrepeso puede ayudar mucho a esta obstrucción. Evitar también los fármacos o el alcohol o sustancias estimulantes, y pues si ello no es suficiente, es importante siempre acudir a un especialista. El cuidado de la memoria también es muy importante, porque la pérdida de la memoria es una amenaza siempre para los adultos mayores, y en ella influyen la angustia, la depresión, el aislamiento y la inactividad. Alcohol y medicamentos que pueden interferir con la atención y eventualmente pues producir daño. El mal estado general, con desnutrición, falla cardíaco-respiratoria, pueden repercutir sobre el funcionamiento cerebral. Las enfermedades cerebrales que más conocemos son el Alzheimer, lesiones vasculares o de otro tipo. Para mantener la memoria deben evitarse los factores que les dije anteriormente, pues que amenazan por una parte y por otra pues la memoria. Esto pues básicamente significa interesarse por la rutina del adulto mayor. Siempre es importante preguntar y adquirir nuevos intereses del adulto mayor. Es necesario que se incentive al adulto mayor a interactuar con otras personas. Muchas veces es posible pues aprender o adquirir nuevas habilidades en esta etapa de la vida. La actividad de la mente puede mejorar la memoria. Estar interesado en hacer algo es bueno para el cerebro, y el buen estado general favorece pues al cerebro. Si el cuerpo está bien, el cerebro también puede estar bien. Si la memoria pues ya está fallando mucho, es necesario consultar a un médico. Listo. En cuanto al sistema genitourinario, cabe resaltar que, bueno, es de vital importancia saber que la masa renal disminuye. El 50% del flujo renal disminuye. La función tubular decrece y causa un menor efecto de la concentración de la orina, declina la excreción diaria de creatinina y su aclaramiento. En cuanto a patología ginecológica y urológica, tenemos que en el adulto mayor es frecuente que existan enfermedades del sistema genitourinario. En la mujer los principales problemas son los tumores, la involución genital, los prolapsos, esto es súper común, y las infecciones urinarias. En el hombre son el adenoma prostático y la impotencia. La involución genital de la mujer es una consecuencia de la falta de hormonas. Esto pues es un proceso fisiológico de la menopausia, y puede producir falta de lubricación y elasticidad en los tejidos, y también una dispareunia, que es dolor al tener o intentar tener relaciones sexuales. Muchas veces estos síntomas se favorecen con el uso prudente de hormonas. Estas mismas hormonas pueden favorecer síntomas que no son graves, pero sí son molestos, como pues lo que coloquialmente le llaman los adultos mayores. Las adultas mayores son pues los calores, o pues como tal el trastorno como del ánimo. Una consecuencia muy importante es la osteoporosis, que aumenta el riesgo de sufrir pues fracturas. Y aquí ya estamos hablando del riesgo de sufrir la consecuencia de sufrir caídas, por ejemplo. Puede detectarse con unos exámenes especiales que son propios de esta edad, que se pueden tamizar adecuadamente. El envejecimiento de los tejidos de la pelvis en la mujer hace que el útero tienda pues a descender, lo que se conoce como pues el prolapso. Este prolapso impide un buen vaciamiento de la vejiga urinaria y muchas veces causa infecciones urinarias a repetición. El tratamiento se realiza con aparatos ortopédicos o los ejercicios del piso pélvico, pero en algunas veces es necesaria la reparación como tal del prolapso con cirugía, pero pues hemos visto que las tasas de éxito son muy muy bajas y tiende pues a reaparecer este prolapso. Y también en la mujer menopáusica, posmenopáusica, también hay que estar muy pendientes de los sangrados genitales, porque puede deberse de pronto a un cáncer, de tal forma que pues puede ser atendido precozmente.
En el hombre, el adenoma prostático se manifiesta como una dificultad para retener la orina. Apenas aparece el deseo de orinar, debe hacerlo o pues corre el riesgo de tener una incontinencia. Las micciones son frecuentes, el chorro puede ser delgado, o sea, esos son los síntomas que van a referir al momento de la consulta. Y a veces pues se dificulta, hay como un tenesmo vesical porque se dificulta pues al final la sensación de que todavía sigue pues la diuresis es algo que se ve mucho. El tratamiento es básicamente pues quirúrgico y se debe consultar con un médico por la posibilidad de diagnosticar un cáncer de próstata, que es uno de los más comunes en el adulto mayor. Hombre. La sexualidad del adulto mayor, el deseo sexual no es algo que se pierda con la edad y hay adultos mayores que pueden o no sentirse sexualmente atractivos. La sexualidad normal va más allá de un coito, implica caricias, afecto, que pues entre más se mantengan el tiempo y más específicos sean, pues se puede estimar como más desarrollado. Bien, en cuanto al adulto mayor hombre, se puede presentar impotencia sexual, dificultad para lograr la erección o la eyaculación. Puede ser por causas psicológicas o físicas. Estudios urológicos podrían darnos razón de ello. En cuanto a la mujer, incluso si estás joven, es frecuente que presentan una falta de deseo e impotencia, es decir, un defecto en lograr su orgasmo. Habitualmente puede ser por causas psicológicas o por un defecto en su pareja. Bien sabemos que hemos crecido en culturas machistas. Estas imperan en gran parte de su población en priorizar el orgasmo masculino y dejan a la mujer en un rol más pasivo, impidiendo así su plena realización. Tanto hombres como mujeres mayores de 60 años pueden tener una sexualidad activa satisfactoria, depende más de su estado general que de su edad. Para mantenerla hay que cuidar el estado físico, mantener su capacidad física, evitar el consumo excesivo de alcohol y de tranquilizantes y lo más importante, mantener el interés sobre su pareja. Bien. Como lo mencioné, el coito no solamente es la manifestación de sexualidad, también lo es el cariño por su pareja y de hecho es el principal factor de la sexualidad normal. La impotencia en el hombre o en la mujer pueden ser tratadas. Es muy importante que ellos consulten por estos síntomas. Listo. Ahora hablaremos en cuanto al cuidado de los pacientes que cursan con lesiones cerebrales. Se sabe que las lesiones cerebrales pueden producir severas limitaciones en la capacidad del adulto mayor. Entonces, esto obliga a sus familiares a tener un cuidado permanente sobre ellos. Y no solo permanente, sino unos cuidados especiales. Dentro de las limitaciones que se mencionan, la demencia, la hemiplegia y las afasias. La demencia es la pérdida crónica de las capacidades cognitivas, memoria, juicio, control del afecto, y esto es debido a su lesión cerebral y dónde se localice esta. Dentro de las causas más importantes de estas lesiones está enfermedad de Alzheimer. Generalmente se presenta en adultos mayores, cursa como una pérdida progresiva en las capacidades cerebrales hasta llegar en 5, 10 o 15 años a un estado de postración o de inmovilización. Otras veces la demencia se puede ver a accidentes cerebrovasculares, traumatismos, tumores, intoxicaciones, entre otras causas. Un paciente con esta demencia va a estar expuesto a múltiples accidentes. Puede salir de su casa, perderse, puede dejar el gas encendido o la llave abierta, puede olvidar encargos, recomendaciones, a qué iba, puede cometer errores de juicio en situaciones muy complejas, entre otras. Entonces, lo importante de esto, porque lo resaltamos, es porque la familia debe tener un cuidado especial y permanente. Además, no es una tarea fácil, debe tenerle cariño y paciencia a su familiar. En el caso del médico, cuando asiste a estos pacientes a consulta, no solo puede preguntar por él, también debe enfocarse en su cuidador.
Este trabajo es agotador y ellos pueden verse enfermos dado el esfuerzo que requiere cuidar de su familiar. Muchas veces las lesiones cerebrales pueden causar la parálisis de un lado del cuerpo. Es la hemiplegia, que usualmente se asocia a efectos sensitivos de la capacidad cognitiva o intelectual. Entre las causas más frecuentes de estas lesiones pueden ser dadas o por una obstrucción o por una ruptura en una de las arterias cerebrales. Puede causar un efecto o isquémico o hemorrágico. Los pacientes deben tanto movilizar como su lado paralizado como su lado no. Entonces, a veces logran recuperar la marcha tras sesiones de terapia. Es importante la participación del kinesiólogo, ya que puede terminar en una silla de ruedas y reducir sus movimientos únicamente con esta. Pacientes que quedan en estado de inmovilización es necesario la higiene diaria, el cambio de posición por lo menos cada 2 horas para evitar las escaras, el uso de pañales, de humectantes. En el caso de la pérdida del control de esfínteres, pues el uso de sonda. Y en cuanto a la alimentación, pues el darle el alimento o en caso que requiera pues una sonda. Cuando estas lesiones comprometen el lado izquierdo del cerebro, es normal que exista una pérdida parcial o total del lenguaje. Entonces, estas afasias patológicas limitan la capacidad de comunicación con su familiar o en general con su entorno. La terapia con un fonoaudiólogo, para que no solo ayude a recuperar el lenguaje del paciente, sino para que sus familiares aprendan a comunicarse con él de algún otro modo. Entre otro aspecto importante, los cambios fisiológicos dados el envejecimiento, se va a ver que tanto el hígado, el riñón o el aparato digestivo no funciona igual que el de un adulto joven. Por lo tanto, la absorción, el metabolismo y la eliminación de algún fármaco son totalmente diferentes en ellos, lo que significa que una dosis corriente, por ejemplo, de un niño o un adulto mayor, puede resultar excesivo para ellos. Entonces, algunos fármacos, especialmente tranquilizantes, hipnóticos, algunos antidepresivos, antialérgicos, antiparkinsonianos, pueden producir embotamiento y fallas en la concentración o la memoria. Entonces, estos adultos mayores, como están tan expuestos a este riesgo, se recomienda no usar estos medicamentos bajo una indicación médica únicamente y se sugiere que sea a dosis muy bajas. A los familiares se les recomienda tener un cuaderno donde puedan anotar todos los medicamentos, las indicaciones, por qué usan esos medicamentos para que los lleven a cada control. O si cambian del acompañante que va a la cita con el adulto mayor, pues que esté toda la información. Bien, ahora hablaremos de algunos de los cambios que se presentan en cuanto al sistema musculoesquelético. Pueden presentar cifosis, flacidez muscular, pérdida de peso muscular. Toda la masa muscular junto a los movimientos musculares pues van a disminuir notoriamente, dado que la masa y el mineral óseo pues se va a reducir. En cuanto a los discos intervertebrales, pues van a producirse verdaderas artrosis. Y en cuanto a aspectos de prevención que se enfocan hasta estas etapas del adulto mayor, deben estar dirigidas a cambios en estilos de vida para que cuando lleguen a la vejez tengan las óptimas capacidades funcionales posibles. Esto es un trabajo multidisciplinar en equipo, tanto del médico de familia junto a todo el personal geriátrico que atiende al paciente. Ellos son los encargados tanto de modificar el concepto que se tiene de envejecimiento o de vejez en la población, así como la forma de abordar estos problemas. En cuanto a la salud del anciano o del adulto mayor, esta presenta pues situaciones que van desde aparición de enfermedades nuevas, ya sean agudas o crónicas, siendo más prevalentes las crónicas, morbilidad y comorbilidades generales por enfermedades pues que ya tenga de base o consecuencia de estas mismas, y pues lo que mencionamos de los accidentes. Provoca que el adulto mayor pueda llegar a disminución en su movilidad, discapacidad, hospitalización e inclusive puede llevarlo a la muerte. En cuanto a los niveles o estadios de prevención, la prevención primaria
consiste en evitar el deterioro patológico o que aparezca la enfermedad. Entonces debe enfocarse a una educación para la salud, la inmunización o la quimioprofilaxis. En cuanto a la prevención secundaria, acá lo que se busca es identificar una enfermedad o patología establecida que esté en un periodo presintomático para tratarla de forma temprana y prevenir su progresión. En esta prevención secundaria lo importante es el diagnóstico precoz y podemos hacer exámenes como la citología, la mamografía y las sangre ocultanes, y pues tratar los factores de riesgo cardiovasculares como la hipercolesterolemia, la hipertensión, tenerlas controladas. En cuanto a la prevención terciaria, pues aquí el paciente ya cursa con la patología. Lo que se busca es limitar el daño que ocasiona esta y disminuir sus efectos, es decir, va enfocada a la rehabilitación. Para la salud en el adulto mayor es importante tanto la vivienda como el consultorio médico. El médico de familia y su entorno familiar son los primeros niveles de atención en la comunidad. Para que éste pueda permanecer allí, el equipo puede realizar consulta ambulatoria, conociendo factores de riesgo del entorno. Nos permite también que este adulto mayor pueda permanecer en esta comunidad, optimizando su calidad de vida. El adulto mayor, como mínimo, debe ir una vez al año al consultorio médico. Él debe hacer un diagnóstico integral, debe evaluar tanto sus aspectos biológicos, psicológicos y socioeconómicos. Algunos aspectos funcionales se han evaluado a través de la escala geriátrica funcional, que forma parte de la EPS. Esta evalúa 3 aspectos, dentro de los cuales está la incontinencia, es decir, su patrón de micción, la movilidad, el equilibrio, la visión, la audición, el uso de medicamentos, el patrón sueño-vigilia, el estado emocional, el estado de memoria, la situación familiar, si cuenta o no con apoyo familiar o si está en abandono, la situación social, si tiene redes de apoyo y relaciones sociales con sus vecinos, amigos, su situación económica, y pues con estos factores se va a hacer el enfoque o el evaluar el estado funcional global de este adulto mayor. Eso fue todo, muchas gracias.